Y comenzamos entonces con esta segunda parte de la clase, donde hoy ya nos queda continuar con lo que es la clasificación, ¿sí?, de las gramáticas formales. En la clase pasada habíamos visto, más allá de algunos ejemplos, algunos introductorios y otros ya un poquito más serios, habíamos visto, digo, fundamentalmente lo que es la definición formal de gramática. Y en la definición de formal de gramática, nosotros teníamos que las producciones eran pares ordenados alfa-beta, donde alfa tenía la forma phi ab psi y beta tenía la forma phi omega psi. Este formato general corresponde a lo que para nosotros son las gramáticas más generales, las gramáticas de tipo cero, las no restringidas, que en nuestra jerarquía que habíamos presentado ya hace algunas semanas, eran las gramáticas que se correspondían con las máquinas más poderosas, que eran, sí, las máquinas de Turing. Este formato de las producciones nos mostró un par de cosas, digamos, como que nos podían llamar la atención, que era, por un lado, la existencia de un contexto, ¿sí? Y decíamos que el símbolo A iba a poder ser reemplazado por el string omega si A estaba en el contexto de phi y psi. Esa existencia de contexto la vimos en algunos de los ejemplos que estuvimos viendo sobre el final de la clase, ¿sí? Y había otra cosa llamativa, y era que el string omega, que sustituye al símbolo A, puede llegar a ser el string vacío, lambda. Con lo cual nos ocurría algo que solamente, yo les dije que va a ser permitido en las gramáticas de tipo cero, y era que podíamos tener una contracción. Y cuando yo digo contracción, no tiene nada que ver con las contracciones de parto, ¿sí? Es la contracción en la longitud de la forma sentencial. O sea, después de un paso de derivación, donde yo aplico una producción que el omega, que reemplaza al símbolo A, es el string vacío, la forma sentencial que obtengo tiene un símbolo menos, o sea, tiene una longitud menor a lo que tenía antes de aplicar esa producción. Esta posibilidad de contraer solamente está permitida, yo había dicho, en las gramáticas de tipo cero, ¿sí? Las gramáticas que nosotros llamamos no restringidas. A partir de esa definición formal y general, le vamos a ir imponiendo restricciones, ¿sí?, al formato de las producciones, y con cada una de estas restricciones vamos a tener un tipo distinto de gramática. Cada uno de estos tipos se van a corresponder en la jerarquía de Chomsky a un modelo de máquina que, como habíamos visto en su momento, es más limitada en cuanto a su capacidad de procesamiento de lenguajes, su capacidad de resolución de problemas. Y la primera restricción que vamos a imponer es que el string omega que sustituye al símbolo A no puede ser vacío. Cuando yo impongo esta restricción, lo que tengo es una gramática de tipo 1 a la que denominamos sensible al contexto. O sea, en una gramática de tipo 1 puede ocurrir que el símbolo que esté a la izquierda tenga un contexto que se va a mantener constante después de la aplicación de la producción, pero lo que no puede ocurrir es que el string omega, que sustituye el símbolo A, sea vacío. O sea, las gramáticas de tipo 1 son iguales a las de tipo 0, pero no contraen. Cuando yo digo que no contraen, tengo que darle la posibilidad a este tipo de gramáticas de generar el string vacío. A ver, me detengo un poquito a explicar acá. Nosotros habíamos visto algunos ejemplos en la clase anterior y veníamos hablando, ¿sí?, de gramáticas, de lenguajes, y yo en muchos casos necesito que ese conjunto de strings generado por la gramática, ese lenguaje, incluya al string vacío. No sé si en la práctica ya habrán estado viendo algunos lenguajes que incluyen a lambda, y si yo no le diera a las gramáticas la posibilidad de incorporar esta producción que ustedes ven acá, sigma en lambda, si yo no tuviera eso en las gramáticas,
la única gramática que sería capaz de generar el string vacío sería una de tipo 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo comienzo la derivación, siempre empiezo desde el símbolo distinguido, ¿sí? El símbolo distinguido ya tiene longitud 1. Y si yo quisiera llegar a generar el string vacío, necesariamente tengo que contraer. ¿Contraer qué es? Eliminar sigma en este caso. Si yo solamente permitiera que las gramáticas de tipo 0 hicieran esto, me encontraría con alguna serie de lenguajes que son muy sencillos, como por ejemplo, qué sé yo, el A a la K, B a la K, pero si yo pongo que A a la K, B a la K tiene que ser K mayor o igual que 0, significa que ese lenguaje está incluyendo al string vacío y me estaría obligando a usar una gramática de tipo 0, que no tiene sentido porque es un lenguaje muy, muy sencillo. Entonces lo que se hace es, en las gramáticas de tipo 1, 2 y 3, más allá de que vayamos imponiendo restricciones, ¿sí?, que vamos a ir viendo en el formato de las producciones, en todos los casos se permite la producción sigma en lambda. No es obligatorio, por eso remarco el se permite. No significa que yo sí o sí tenga que tener una producción sigma en lambda. Yo lo que estoy diciendo es que si tengo un lenguaje que incluya el string vacío y por su complejidad no necesito una gramática de tipo 0, puedo ocupar una gramática de cualquiera de los tipos más sencillos, más elementales, y poner en la gramática la producción sigma en lambda para generar específicamente el string vacío. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más que esté Sí. por ahí? Bien. Sí, Bueno, profe. entonces, esta cuestión, digamos, de haberle impuesto esta restricción que el omega no puede ser vacío, lo que me está haciendo es que en una gramática de tipo 1, cualquier derivación, ¿sí?, me va a ir dando formas sentenciales de una longitud creciente. ¿Qué estoy diciendo? Después de haber aplicado un paso de derivación, la forma sentencial siguiente, la omega i más 1 que decíamos en la clase pasada, va a tener una longitud que va a ser mayor o a lo sumo igual, ¿sí?, que la forma sentencial que yo tenía anteriormente, la omega sub i. Con esto dicho así, nosotros vemos, digamos, la necesidad de incorporar la producción sigma en lambda en el caso que yo necesite que el lenguaje incluya al string vacío. Y vamos a la siguiente restricción. Fíjense lo que pasa acá entre las gramáticas de tipo 1 y las gramáticas de tipo 2. Si yo comparo los formatos permitidos de las producciones, lo que yo hice fue eliminar el contexto en la producción. A deriva en omega, A se sustituye por omega, sin importar lo que esté antes o después de A. O sea, lo que estoy haciendo es que este contexto phi-psi sea vacío. Esta gramática de tipo 2 recibe el nombre de libre de contexto. Igual que lo que veíamos anteriormente, la producción sigma en lambda está permitida. Esta cuestión de decir que la gramática es libre de contexto, mientras que la de tipo 1 era sensible al contexto, hay veces que suena como que no es una restricción, sino como que le estoy liberando más. En realidad, esto de no tener contexto, aun cuando pareciera ser una flexibilización en lugar de una restricción, lo que hace es disminuir la potencia de generación de lenguajes de estas gramáticas. A ver, veamos. Una gramática libre de contexto, una gramática de tipo 2, se va a relacionar en nuestra jerarquía con los que habíamos llamado autómatas pushdown, ¿sí? Un autómata pushdown tiene una memoria de tipo pila, eso lo habíamos mencionado en su momento, y gracias a ese dispositivo de almacenamiento puede resolver problemas más complejos que los autómatas de estado finitos, que son las maquinitas más sencillas. Estos autómatas pushdown
con esa memoria, con ese tipo de acceso, de almacenamiento, son capaces de controlar coincidencias por pares. Vamos a seguir hablando de esto bastante, pero un poco la idea es que ustedes vean, en el ejemplo que vimos en la clase pasada, cuando yo tenía un lenguaje que creo que era A a la K, B a la K, yo podría, por cada A que aparece, guardar un símbolo en la pila. Y luego, por cada B que aparece, borrar un símbolo de la pila, de forma tal de asegurarme que vienen tantas B como A. Y eso es algo que puede hacer un autómata push-down, y ese es un lenguaje que puede ser generado con una gramática libre de contexto. Sin embargo, en su momento, ya cuando hablábamos de la introducción, yo les decía que hay problemas que un autómata push-down no puede resolver, o sea que una gramática libre de contexto no puede generar un lenguaje donde, por ejemplo, me pidan una coincidencia triple. ¿Qué significa triple? A a la K, B a la K, C a la K. ¿Y por qué? Porque cuando reciba la cantidad de A, razonando como lo hacíamos recién, yo puedo guardar símbolos en la pila, pero cuando recibo las B, los borro y ya después no puedo controlar que la cantidad de C coincida. Este tipo de problemas donde tengo una triple coincidencia, bueno, dentro de un rato vamos a ver otros ejemplos, necesitan, para ser generados, pues un lenguaje de esas características, necesitan la potencia de una gramática de tipo 1, de una gramática sensible al contexto, que era precisamente el ejemplo que habíamos visto en la clase pasada, el de A a la K, B a la K, C a la K. No sé si lo recuerdan, ustedes tienen su material ahí a mano, quiero creer, así que ese era el lenguaje que habíamos generado precisamente con una gramática que tenía contexto. Vamos a avanzar un poquito más con esto, y si hay algo que no entiendan, por favor párenme, porque nosotros vamos a trabajar, ustedes van a trabajar mucho clasificando gramáticas, ¿sí? Y cuando digo clasificando es, de acuerdo al formato de las producciones, ustedes me tienen que decir de qué tipo es, y para eso esta tabla la tienen que tener súper clara. Y aparte, por otro lado, acuérdense que la semana que viene vamos a tener el jueguito este del Kahoot, que en realidad es un jueguito, pero sí es, digamos, preparación para las evaluaciones que tenemos después, donde en muchos casos yo les doy un lenguaje y ustedes me tienen que decir cuál es el tipo de gramática más apropiado para generar el lenguaje. Avanzo un pasito más. Las gramáticas de tipo 3 son una forma altamente restringida de gramáticas de tipo 2. Fíjense, en la parte izquierda aparece el símbolo A, igual que acá, pero en la parte derecha, donde estaba omega, que omega podía ser cualquier cosa, tenemos la definición acá abajo, la definición que vimos en la clase pasada, omega pertenece a N unión T estrella, o sea, puede haber cualquier cosa, pero miren en las regulares. La parte derecha de una producción en una gramática regular solamente puede tener un terminal o bien un terminal y un no terminal. Y el no terminal tiene que estar siempre del mismo lado. O sea, puedo tener producciones que sean regulares, lineales por derecha, donde el no terminal aparece a la derecha de la izquierda, a la derecha de la derecha, perdón, a la derecha de la parte derecha de la producción, o puedo tener gramáticas regulares, lineales por izquierda, donde el no terminal aparece a la izquierda en la parte derecha de la producción. Fíjense, o una gramática regular lineal por derecha, sus partes derechas tienen terminal, o bien terminal no terminal, o bien es regular lineal por izquierda, donde tengo no terminal terminal. Si yo tuviera una gramática que tuviera algunos no terminales a la izquierda
y algunos no terminales a la derecha. ¿De qué tipo de gramática estaría hablando ahí? Eh, Sin miedo. Tipo 2. ¿Sí? O sea, por más que por más que tenga solo un terminal o un terminal y un no terminal, para que sea regular, el no terminal tiene que aparecer siempre del mismo lado. Si en una gramática tengo mezcladas producciones lineales por derecha y lineales por izquierda, la gramática dejó de ser regular. Y la tengo que clasificar como libre de contexto. Veamos un poquito esto y volvemos a repasar esta tabla. El símbolo A, que está a la izquierda de las producciones, dice que o bien es un no terminal o bien es sigma. Entonces fíjense que cuando yo hablo de gramáticas regulares, todas las producciones, inclusive lo que llamamos reglas sigma, o sea, las reglas que tienen sigma a la izquierda, a la derecha tienen que tener o bien un terminal y un no terminal. B, que está a la derecha, es un no terminal, A es un terminal, y phi, omega y psi son terminales y no terminales, como habíamos visto en la clase pasada. Repasamos un poquito. Me dan una gramática cualquiera. Lo primero que yo voy a ver son las partes izquierdas. Las partes izquierdas, si tienen contexto, estoy entre 0 y 1. ¿Sí? Si no tienen contexto, podrían ser 2 o 3. Si tengo contexto, ¿qué es lo que me permite diferenciar entre 0 y 1? ¿Se contrae o no? Exacto. Omega puede ser lambda. Exacto, perfecto. Entonces, cuando yo veo una gramática que en sus producciones tiene contexto, tengo que ir a la derecha y ver si hay contracción. Si hay alguna contracción, es tipo 0. Si no hay contracción, es tipo 1. Disculpe, profe, Dale. no me quedó en claro qué significa que la gramática se contraiga o no se contraiga. Dale, ¿Podría vamos explicar acá. eso de vuelta, por favor? Sí, mira, vamos a ir a los ejemplos de la clase pasada. Fíjate, este era el primer ejemplo que habíamos visto. Yo ahora lo puedo mirar ya pensando en la clasificación que recién hice. Las partes izquierdas, todas estas partes izquierdas que estoy viendo acá, tienen más de un símbolo, así que tengo contexto. Voy a estar entre 0 y 1. Pero si yo comparo la longitud de lo que está a la izquierda de la producción con lo que está a la derecha, siempre tengo igual longitud, igual cantidad de símbolos, o podría tener más. Esta gramática del ejemplo 1, ¿de qué tipo es? Cri, cri. Hoy no están ni en los grillos, que el otro día lo escuchábamos. ¿De qué tipo es esta gramática? ¿Tiene ¿Podría contexto? ser tipo 2? ¿Tiene contexto? Tiene contexto. ¿De tipo 1? Tipo Tipo 1. 1. Tipo 1. Tiene contexto y no contrae. Vamos a la que seguía. Esto viene para el compañero que ahí preguntó qué significa que contraiga. Miren esta gramática. Yo miro las partes izquierdas, tengo más de un símbolo, así que tiene contexto. Estoy entre 0 y 1. Cuando comparo en cada producción, fíjense lo que me pasa acá en la última producción. ¿Qué pasó con el no terminal C? Se contrajo. Se Contrajo. desapareció, se borró, lo reemplacé por lambda. O sea, díganlo como quieran, pero hay algo a la derecha que tiene una longitud menos que lo que tenía antes. Entonces, ¿de qué tipo es esta gramática? 0. 0. 0. ¿Sí? El que tenía ahí la duda de la contracción. ¿Entendés a qué me refiero con contrario? O sea, tengo una longitud menor. ¿Por qué? Porque un no terminal que estaba en la forma sentencial, lo borré.
a ver, lo borré, lo reemplacé por el string vacío, lambda, que como no tiene ningún símbolo, desaparece. Sí, profe, perfecto. Muchas Lo gracias. borré. ¿Ah? Y ya está, la última que teníamos. Tipo, Regular. volví a pensar. Tipo 3, profe. Fíjate que acá tengo terminal, no terminal, terminal. ¿Libre de contexto? Libre de contexto. No Sí, sí, libre de puedo contexto. clasificarla como regular porque en las partes derechas solo puedo tener o bien un solito terminal, y acá aprovecho para aclarar que esto yo lo podría considerar como un terminal solito, así que acá no estaría teniendo problemas, pero acá tengo chico, grande, chico, terminal, no terminal, terminal. Así que cuando veo esta forma, acá ya no lo puedo clasificar como regular. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Todavía sí, no ahora sí. vimos ningún ejemplo de un regular, lo vamos a ver ahora en un ratito, pero yo, ya que retrocedí a lo que habíamos visto en la clase pasada, fíjense, nosotros con esta gramática, que era de tipo 0, habíamos llegado a la conclusión que generábamos el lenguaje A a la K, B a la K. Y con esta otra gramática, que es de tipo 2, llegamos a que teníamos exactamente el mismo lenguaje generado. ¿Qué nos está pasando acá? En este esquema, ¿sí?, de tipos de gramáticas, yo cada vez le voy imponiendo mayores restricciones, ¿sí?, al formato permitido de las producciones. Claramente, una gramática de un tipo inferior cumple con las condiciones, digamos, de los tipos de más arriba, que son más generales. O sea, las gramáticas de tipo 0 incluyen, abarcan a todas las gramáticas que están por debajo. Las gramáticas de tipo 1 incluyen a las de tipo 2 y tipo 3, y las de tipo 2 incluyen a las de tipo 3, que son las más restringidas. Esa relación de inclusión que tenemos entre los distintos tipos de gramáticas se ve reflejada también en una inclusión similar que yo tengo entre los lenguajes, ¿sí? Perdón que me distraje porque están hablando, quiero ver las clases y solo hay 4 subidas en el canal de YouTube de la profe. Bueno, después contesto. Vamos a parar esto acá un segundito para que ustedes, y si yo quiero verme. Profe, ¿le paso una consulta si no se escucha muy mal el audio? ¿El audio? ¿Alguien más aparte mío? ¿Escucha mal? No, si le puedo hacer una consulta si no se escucha muy mal mi micrófono. Ah, no, para nada, dale. Le quería preguntar, al igual que en el periodo de conjuntos de matemáticas, Sí. ¿se puede decir que si un lenguaje generado por una gramática contiene a otro lenguaje generado por otra gramática, esta primera gramática es igual o superior a la segunda gramática? Sí, estoy tratando de, para que no lo puedo maximizar a esto, pero bueno, para. Sí, a ver, lo que vos me estás diciendo es correcto y justamente yo estoy para hacer acá un dibujito. Esa relación de inclusión que se da entre los distintos tipos de gramáticas, que tiene que ver, como decías, con la teoría de conjuntos, se ve reflejada en la capacidad de generación de lenguajes, ¿sí?, que tienen cada tipo de gramática. Entonces yo les decía que yo tengo gramáticas de tipo 0, que son las más generales, y que generan un conjunto de lenguajes que son los lenguajes de tipo 0, ¿sí?, que son los lenguajes también más generales que tengo. Las gramáticas de tipo 1 son una restricción, ¿sí?, de las gramáticas de tipo 0, entonces yo les dije tienen un poder de generación de lenguajes que es menor. Y el conjunto de los lenguajes de tipo 1 es un subconjunto que está totalmente incluido, ¿sí?, en los lenguajes de tipo 0.
Después de las gramáticas de tipo 1, cuando yo les saco el contexto y llego a las gramáticas de tipo 2, sensibles al contexto, libres de contexto, yo les dije, esto que podría parecer una flexibilización en realidad es, digamos, una disminución en su capacidad de resolver de problemas, y yo tengo acá los lenguajes de tipo 2. Y por último, la clase de lenguajes generada por gramáticas regulares es el conjuntito más pequeño, ¿sí? Y que está incluido en todos los otros. Ustedes van a leer en los apuntes de teoría que el hecho de que estas inclusiones sean así, en realidad es algo que no lo podemos asegurar en este momento con los conocimientos que tenemos. Pero les juro por mi salud que son así. Y por ejemplo, el lenguaje A a la K, B a la K, es un lenguaje que está por acá. Cuando yo digo que está por acá, significa que es un lenguaje de tipo 2, que puede ser generado con una gramática de tipo 2, una gramática libre de contexto, no puede ser generado con una gramática regular, pero sí puede ser generado con cualquiera de las gramáticas de tipos superiores. Es más, ustedes vieron que yo estaba ocupando una gramática de tipo 0, la del ejemplo 2, para generar este mismo lenguaje. Y esto es un poco lo que yo dije ya una vez, tipo un chiste malo, decía, tratar de generar un lenguaje de tipo 2 con una gramática de tipo 0 es matar un mosquito con un mortero, ¿sí? O sea, ¿puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo, pero estoy desperdiciando potencia y siempre que me vaya a gramáticas más complicadas tengo mayor posibilidad de equivocarme, mayor posibilidad de error. ¿Está? Con lo cual, parte del ejercicio que vamos a ver en la clase que viene es, yo voy a darles lenguajes y ustedes me van a tener que decir cuál es la gramática más ajustada, ¿sí? Que tiene la capacidad de resolver ese problema. ¿Tá? Eso va a ser algo que vamos a jugar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en la clase que viene y vamos a llegar finalmente, ¿sí? A jugar con el Kahoot. Esto por un lado. Y por el otro quería, a ver, vamos a poner por acá de nuevo la presentación. Acá. Yo quiero mostrarles, ¿sí? Un ejemplo de gramática regular, que hasta ahora no vimos ninguna. Y después quiero que juguemos un ratito con alguna consultita, alguna duda, a ver si esto se entendió. Entonces, las primeras que habíamos visto, sí, eran las gramáticas no restringidas, y yo dije que eran las únicas que podían contraer. Contraer se entendía como que después de un paso de derivación, la longitud del string omega i más 1 es menor que la del string omega i. Porque eliminé un símbolo. Reemplacé, ya dije, un símbolo no terminal por lambda. En las gramáticas de tipo 1, sí, dijimos, puede estar presente el contexto, pero ya no se puede contraer. Con lo cual, luego de aplicar un paso de derivación, yo les decía que la longitud de la forma sentencial omega sub i más 1 va a ser mayor o como mucho igual a lo que tenía, ¿sí? Antes de haber aplicado esa producción. En las gramáticas de... perdón, esto ya lo había dicho. La única forma de que el string vacío pertenezca al lenguaje generado por una gramática de tipo 1, 2 o 3 es incluir explícitamente la producción sigma en lambda, que ya lo habíamos explicado. En las gramáticas libres de contexto de tipo 2, lo que nosotros dijimos es que los strings phi y psi que denotan el contexto son vacíos. Nuevamente, para que el string vacío pertenezca al lenguaje generado por la gramática, tengo que tener en el conjunto de producciones sigma en lambda. Y acá aparece, sí, una noción nueva que habla de el lenguaje generado por la gramática, ¿sí? A partir del no terminal A. Y me dice que un string omega
sea denotado por A, o sea, un string de tipo A, es porque yo puedo llegar a omega derivando desde A. A ver, voy a ir acá a mi pizarrita. Ustedes yo sé que no lo están viendo, pero lo... Iniciar video. Y detener. Nosotros habíamos definido en su momento que el lenguaje generado por una gramática eran los strings terminales que podían ser derivados desde el símbolo sentencia, el símbolo distintivo. Esa era nuestra definición del lenguaje generado por una gramática. Y ahora me ponen algo nuevo, me dicen, el lenguaje generado por la gramática G a partir del no terminal A es el conjunto de strings terminales que pueden ser derivados desde ese no terminal en cuestión. O sea, fíjense que la diferencia es que en lugar de arrancar desde el símbolo sentencia, estoy empezando a derivar desde un no terminal en particular. Esto que suena raro, en realidad ya lo hicimos. En nuestro primer ejemplo, el ejemplo del castellano, cuando yo empecé a dar las producciones, nosotros hicimos una derivación a partir de sujeto. ¿Se acuerdan? Y yo les mostré todas las formas sentenciales y les dije, bueno, Jorge y Pablo es una frase de tipo sujeto. Precisamente eso es lo que yo ahora estoy definiendo. En gramáticas de tipo 0 y de tipo 1, no puedo hacer esto, ¿por qué? Porque yo no puedo arrancar la derivación desde un no terminal cualquiera, así alegremente. ¿Por qué? Porque la sustitución de un no terminal está condicionada al contexto en el cual aparece dentro de la forma sentencial. Pero a partir de las gramáticas de tipo 2, que ya no tengo esa restricción, yo podría arrancar, como hice en ese momento, desde sujeto y decir, tengo el lenguaje generado por la gramática G a partir de sujeto, que es un conjunto de strings terminales denotados por sujeto. Son frases de tipo sujeto. ¿Tá? Y ese es un concepto, digamos, que se puede volver a ocupar más adelante, y sobre todo por algo que ya dijimos en su momento y que tiene que ver con que los lenguajes de programación que nosotros manejamos, en los cuales nos estamos concentrando dentro del proceso de compilación, tienen la mayor parte de sus estructuras descritas mediante gramáticas libres de contexto, mediante gramáticas de tipo 2. Es más, y también habíamos dicho que las cosas que yo no pueda resolver con una gramática de tipo 2, las cableo. No me voy a una gramática de tipo superior. ¿Tá? Hablando, por ejemplo, hace un ratito, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de las coincidencias dobles y las coincidencias triples? Una doble coincidencia la puedo manejar tranquilamente con una gramática libre de contexto. Una coincidencia triple podría ser, a ver, en algunos lenguajes de programación, cuando yo voy a definir, utilizar algún tipo de función o procedimiento, me permiten que al principio, o sea, en algún lugar, la declare, ¿sí? Declare cuáles van a ser sus parámetros y cuál va a ser su salida, si es que tuviera salida o no. Después, en otra parte, la vuelvo a declarar, pero ahora le pongo el cuerpo, ¿sí? Del procedimiento de la función, y tienen que coincidir la cantidad de parámetros, la cantidad de entradas o salidas que tenga la función. Y después, en el cuerpo ya del programa, aparecen las llamadas a ese procedimiento función, donde otra vez tiene que haber coincidencia entre la cantidad de parámetros con los que llamo, la cantidad que definí, la cantidad que declaré, y todas esas cosas que tienen que coincidir ya son una triple coincidencia. Eso no lo puedo resolver con una gramática libre de contexto. ¿Me voy a una gramática de tipo más complejo? No, me quedo con una libre de contexto, me manejo dentro de una libre de contexto, y ese tipo de cosas que no puedo solucionar, las resuelvo por programa dentro del compilador. ¿Tá? Y volvamos acá, porque quiero que avancemos una filmina más.
a donde vamos ya al ejemplo de las gramáticas regulares. Bien. Y ahí las tenemos. Una gramática regular, que es una gramática, yo les decía, de tipo 3, contiene producciones que son lineales por derecha o lineales por izquierda. Una producción lineal por derecha tiene en sus partes derecha exclusivamente un terminal o un terminal y un no terminal. Y el no terminal siempre aparece del mismo lado. Siempre aparece a la derecha. O para que sea lineal por izquierda, siempre tiene que aparecer a la izquierda. Fíjense los ejemplos que tengo acá. La gramática G1, ¿sí? Es una gramática regular lineal por derecha. Todas sus producciones tienen en sus partes derecha o bien un símbolo terminal o un terminal y un no terminal, y el no terminal está siempre del mismo lado. Esta gramática 2 es regular lineal por izquierda. ¿Por qué? Porque siempre el no terminal está a la izquierda. Y ambas gramáticas, creo que lo tengo acá, ambas gramáticas de estos dos ejemplos generan exactamente el mismo lenguaje. Este lenguaje lo tengo expresado en dos formas diferentes, pero las dos formas son equivalentes. O sea, la gramática G1 lo que genera es como mínimo un 1, o bien genera 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. O sea, secuencias de 1 y 0 estrictamente alternadas, empezando y terminando con 1. Y es exactamente lo mismo que genera la gramática 2. No los quiero abrumar de cosas hoy, pero vamos a llegar en su momento a demostrar que las gramáticas regulares, lineales por derecha y lineales por izquierda, son equivalentes, ¿sí? O sea, tienen la misma potencia de generación de lenguajes, y siempre que tenga una gramática regular lineal por un lado, puedo convertirla a regular lineal por el otro. ¿Ah? O sea, la clase de lenguaje generado por gramáticas regulares es independiente de si estas son lineales por derecha o lineales por izquierda, ¿sí? Y mientras ustedes respiran, yo quiero copiar esto acá para hacerles una preguntita. Tengo sigma en 1b, sigma en 1, a en 1b, b en 0a y a en 1. Copié esta, porque ahora quiero que ustedes me digan. Esta gramática habíamos dicho que es regular lineal por derecha, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hiciera esto? ¿De qué tipo de gramática estoy hablando ahora? ¿Hay alguien ahí? ¿De libre contexto? Libre de contexto, ¿sí? O sea, fíjense que aparentemente todas las partes derechas tienen o bien un terminal y un no terminal, con lo cual parecería que podría llegar a ser regular, ¿sí? Pero para que sea regular, el no terminal tiene que estar siempre del mismo lado. O siempre a la derecha o siempre a la izquierda. Si lo tengo a la derecha y a la izquierda, ya dejó de ser regular. ¿Se entendió? Sí, profe. Volvamos acá, entonces, acá teníamos 0A. ¿Qué pasa si yo acá tengo 1, 0? ¿Qué tipo de gramática es? Sigue ¿Tipo siendo 1? regular. Sigue siendo regular. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque en la parte derecha yo dije que podía tener un terminal solito. Entonces yo acá tendría que definir que mi alfabeto terminal es 0, 1, 1, 0.
Si yo defino que este es mi alfabeto terminal, esta gramática es regular. Porque a la derecha tengo un terminal solito. Si yo no digo nada del alfabeto terminal, acuérdense que habíamos dicho que todas las veces que yo no aclare específicamente, entonces cada símbolo es un símbolo elemental separado, y acá estaría teniendo dos terminales. No es un error grave, digamos, pero conceptualmente la idea es que si yo tengo una gramática de este tipo y me piden clasificarla, yo tengo que decir que, considerando este alfabeto, la gramática es de tipo 3. Y si yo no pongo el alfabeto, esta gramática deja de ser de tipo 3 porque a la derecha estaría teniendo más de un símbolo terminal. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe, ¿no era que solamente tenía que tener como máximo un símbolo no terminal? O sea, también ahí está restringido el número de terminales también. Claro, a ver, la copio por acá. A ver si decía que era A en A, B, o A en A, o sigma en lambda. Esta es la definición de una gramática regular lineal por derecha, donde A es o bien N o bien sigma, A es un terminal y B es un no terminal. Esta es la definición formal de una gramática regular lineal por derecha. Entonces fíjate que en las partes derechas, o sea, a la izquierda, sigma o un no terminal. A la derecha, o bien un terminal solito, o bien un terminal y un no terminal. Y siempre del mismo lado. ¿Sí? Sí, ¿Respondido? profesor, entiendo. ¿Sí? ¿Puede volver a explicar, profe, por favor? Sí. Dale. Un mini pizarrón, pero bueno, está bancando la pandemia. Y tengo un mini espacio acá también, porque me atropello con así. Cuando a mí me definen gramáticas regulares, me dan, yo decía, una forma súper restringida en las producciones. Acá copié solamente una gramática regular lineal por derecha, porque es el ejemplo que tengo acá. Y en una gramática regular lineal por derecha me dicen: la producción sigma en lambda está permitida. Listo, o sea, está permitida porque si no, no puedo tener un lenguaje regular que contenga el string vacío. El resto de las producciones, o bien son de la forma A grande en A chica, donde en realidad A grande es o bien un no terminal o bien sigma, y a la derecha aparece un terminal solito. A es un símbolo terminal. Por eso acá en el ejemplo, yo les dije, si yo tuviera 1, 0, yo debería decir que 1, 0 es un símbolo elemental. ¿Ah? Entonces, en esta forma, yo estoy teniendo esta y esta. ¿Sí? A la izquierda, un símbolo que es o bien un no terminal o bien sigma. Y a la derecha, un símbolo terminal único. Tengo estas dos que cumplen con esta forma. Esta, que es la otra forma permitida, me dice: a la izquierda un único símbolo, que es un no terminal o sigma. Todos en realidad acá cumplen con esa parte izquierda. Y a la derecha tengo que tener terminal, no terminal, en ese orden. Terminal, no terminal, es correcto. Terminal, no terminal, es correcto. Terminal, no terminal, y es correcto. Hace un rato, cuando yo acá los había invertido, ¿sí? Para introducir el otro problema, cuando yo los invertí, ya dejó de cumplir con esta condición y por eso dije que ya dejó de ser una gramática regular. ¿Está? Sí, profe, sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno, asegúrense de entender hasta acá porque ahora la voy a volver a complicar. Profe, yo no lo entiendo del todo. Bien. En una gramática, empecemos un paso antes, en una gramática de tipo 2,
yo tenía producciones de la forma A en omega. A la izquierda, un símbolo que puede ser un no terminal o sigma. A la derecha, omega podía ser cualquier cosa. Esas eran las gramáticas de tipo 2. ¿Está? Voy a ponerles acá un ejemplito para no hablar en el aire. Yo tenía una que habíamos visto que era sigma en S, S en A, S, B y S en AB. Esa era la que habíamos estado viendo en la clase pasada. Fíjense. A la izquierda un símbolo único. Acá todo esto es gramática regular lineal por derecha. Esta es una gramática libre de contexto. Esta es gramática regular lineal por derecha. Y yo acá les voy a definir una gramática libre de contexto. Sus producciones son de la forma A en omega y permitida siempre sigma en lambda. ¡Auch! ¿Dónde? A o bien es un no terminal o bien es sigma, y omega pertenece a n unión t estrella menos lambda, ¿sí? Porque no puedo contraer. Esta es la definición de gramática libre de contexto. Si ustedes miran este ejemplo, a la izquierda, ¿sí? Tengo o bien sigma o bien un no terminal, y a la derecha tengo estos strings omega, donde acá tengo un terminal o dos, depende de cómo lo vea, pero no me preocupa. Acá tengo terminal, no terminal, terminal, o sea, es algo que pertenece a n unión t estrella. Están mezclados, ¿sí? Los terminales y los no terminales. Esta posibilidad de mezclar símbolos en la parte derecha, que es válida dentro de gramáticas de tipo 2, gramáticas libres de contexto, desaparece cuando yo voy a las gramáticas regulares. Y volvamos ahora a ver, ¿se entendió hasta acá? Acá me estoy yendo un escalón más arriba en la jerarquía. ¿Esta la entendiste? Sí, profe. Juan Pablo era así. Cuando yo me voy un escalón más abajo en la jerarquía, que entro un poquito porque si no parezco una voz no. Cuando me voy un escalón más abajo, lo que estoy haciendo es imponiéndole más restricción todavía a las producciones. ¿Qué es esta mayor restricción? La producción sigma lambda ni la miren porque siempre está permitida, pero fíjense el resto. Donde yo acá tenía, vamos con azul, yo acá tenía este omega, que podían ser terminales y no terminales, mezclados, cualquier orden, cualquier longitud, excepto lambda. Fíjense lo que me aparece acá en las partes derechas. Me aparece o bien un único terminal, o bien terminal no terminal. Es súper restringido el formato. ¿Está? No puedo tener más terminales, no puedo tener más que un no terminal, y el no terminal que tengo que tener, lo tengo que tener siempre del mismo lado. ¿Está? En esta, que es lineal por derecha, yo puedo tener el no terminal, pero el no terminal, porque me permite uno solo, siempre tiene que estar a la derecha de la producción. ¿Juan Pablo? Sí, profe, lo entendí. ¿Mejoramos? A ver, miren esta. Vamos a hacer sigma en 1b, sigma en 1, a en 1b, a, b en 0, a, b. A en 1. ¿De qué tipo es? Sin miedo. Libre de contexto. Depende del alfabeto. No, ahí está. Justo esa era la trampa. Lineal derecha. Y depende del alfabeto. No. En realidad el lenguaje. La trampa es que
Yo acá tengo dos no terminales. Y si tengo dos no terminales, estos son dos no terminales, esta es sí o sí libre de contexto. No la puedo salvar con una modificación del alfabeto. Salvar me refiero a decir que es de tipo 3. Sí o sí la tengo que clasificar como tipo 2, porque acá lo que estoy teniendo es más de un no terminal. Una gramática regular en su parte derecha solamente puede tener un único no terminal. ¿Entendieron dónde estaba la trampita acá? Sí, profe. Sí, profe. Acá, donde yo le puse más de un símbolo terminal, puedo salvarla. En realidad es regular. Pero acá, donde yo ya ponga más de un no terminal, ya es libre de contexto sin solución, sin remedio. Me estoy mareando, espero que... Ahora no le voy a volver a poner la votación, porque si no ahora me matan. Pero yo les Perdón, dije, profe, sí, dale. ¿puede repetir entonces cuando haya más de un no terminal, es libre de contexto sí o sí? En este caso sí, es libre de contexto sí o sí, aunque todos estén a la derecha. Ah, bien, perfecto. ¿Ah? O Sí, también, sí. si yo acá hoy había dicho tengo uno a la derecha y uno a la izquierda, también es libre de contexto. Ah, ok, ok. ¿Ah? Aunque tenga, o sea, si tengo uno, pero no respetan la regularidad de estar siempre del mismo lado, es libre de contexto. Si tengo más de uno, es libre de contexto. Perfecto. Gracias, profe. Ahora sí, entonces. Ahora sí se los complico peor. ¿Todos entendimos, sí o no? La diferencia entre las libres de contexto y las regulares. Me estoy quedando con las lineales por derecha. En una gramática regular, lineal por derecha, yo dije que en la parte izquierda lo que aparece es o bien un no terminal o bien signo. Eso no tengo, digamos, escapatoria porque son gramáticas sin contexto. Es más, ya desde acá son gramáticas sin contexto. En la parte derecha yo estoy diciendo terminal o bien terminal y no terminal. Si yo analizo acá, yo miré que todas estas producciones cumplían con ese formato, es más, le dejé una marquita, porque dije, en la parte izquierda, sigma o un no terminal, en la parte derecha, un terminal o bien terminal no terminal. Ahora, resulta esta gramática que les voy a poner en el último huequito que tengo. Vamos a borrar este simbolito que yo les había agregado acá, para que sea más claro. Igual no hay cambio si les dejo 0,1 siempre y cuando defina, pero vamos a dejarlo así para que sea más sencillito. Sigma M9, AM9, B0A y AM1. Clasifiquen esa gramática. Regular por derecha puede ser, profe. Y casi que sí. Yo te voy a contestar que sí. Pero, guarda. Primero, sí. Como que hagan sí, porque yo voy a permitir que esta gramática sea clasificada como regular lineal por derecha. Pero también podría haber dicho no. ¿Y no por qué? Porque si ustedes miran la regla sigma de acá, en su parte derecha tiene un no terminal solito. Y este no terminal solito no cumple con la regla de formación de una gramática regular. En las partes derechas yo tenía que tener, había dicho, terminal, no terminal. Acá tengo una regla sigma que si yo fuera súper estricta, no es regular y me obligaría a clasificarla como libre de contexto.
¿Y por qué igual voy a aceptar que ustedes me digan que esto es una gramática regular? Porque en realidad lo que yo hice acá es una transformación de gramática, que más adelante la vamos a ver, pero la vamos a usar en todo el cuatrimestre, que es lo que se llama una expansión. Fíjense, acá sigma generaba o bien 1b o bien 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Diciendo, a ver, sigma genera x. X genera 1b o genera el 1. Esto que yo expandí en realidad es agregarle un paso de derivación, ¿sí? Un paso más a mi árbol, a mi derivación. En lugar de ir de sigma a 1 a 1b, estoy haciendo un paso más, un paso intermedio. Sigma a x, x a lo que estaba en la parte derecha, ¿sí? De las producciones. Esta expansión, ese paso más que yo estoy haciendo acá, no cambia absolutamente nada la gramática, y en realidad lo hago porque cuando nosotros estemos viendo los procedimientos que me permiten, a partir de una gramática regular, construir un aceptor de estados finitos, o a partir de un aceptor de estados finitos, construir una gramática regular, yo necesito que las reglas sigma tengan esta forma. Esta forma donde a la derecha aparece un único símbolo no terminal. Y que no es estrictamente regular, ¿se entendió? Pero lo permito porque lo necesito. Y en muchos casos, yo esto ya lo dije en alguna clase anterior, hay veces que nosotros nos relajamos y permitimos que las cosas no sean tan estrictas, porque yo sé ponerlas en vereda, dije yo. ¿Qué significa ponerlas en vereda? Porque yo pasé de esta gramática, yo pasé a esta gramática haciendo expansión. Ese es el nombre de la transformación que yo hice. Agregué un paso más. Y yo, si quiero, podría volver de acá a acá por la transformación inversa que se llama sustitución. Horrible mi letra, pero ustedes están escuchando, saben que ahí escribí sustitución. O sea, ¿qué sería sustituir? Sustituir X por las partes derechas de las reglas X. O sea, lo que acá estoy haciendo en dos pasos, si yo quiero retroceder, o sea, volver acá, lo que tengo que hacer es simplemente X, reemplazarlo por lo que se genera a partir de X. Y volvería a tener mi gramática estrictamente regular. Entonces, como yo sé cómo arreglarlo, permito que una gramática de esta forma, donde a la derecha de la regla sigma aparece un único no terminal, puedo sí clasificarla como gramática regular lineal por derecha. ¿Pero por qué? Porque lo sé arreglar. Y ojo, esto de tener un único no terminal solo vale cuando a la izquierda tengo sigma, porque es el paso inicial, ¿sí? Yo no podría tener una regla que cambiara, no sé, si yo tengo una acá que hace esto, cambia A por B. Si yo tengo esta, ahí ya no es regular. Si yo a todo este jueguito le agrego esta producción, otra vez, ahora, ¿de qué tipo es? Libre de contexto. Libre de contexto. Es libre de contexto, ¿está? O sea, con este cambio, así, todavía es gramática regular. Aunque no sea estrictamente regular, permito que me digan que es regular. ¿Por qué? Porque sabemos cómo arreglar a través de una sustitución. Ahora, esta producción, que a la derecha tiene un no terminal, pero el no terminal que está a la izquierda no es sigma, ahí ya, chao, dejó de ser regular y no tengo remedio cómo arreglarlo. O sea, esta es libre de contexto. ¿Enloquecieron? Profe, Dale. entonces si, por ejemplo, como actividad nos hacen clasificar este que acaba usted de hacer, se lo clasificaría como gramática regular lineal por derecha. ¿Esta así? Sí. Claro, claro. Sí, sí.
Es más, si querés sacarte un super 10, me podés decir, esta gramática es regular, lineal por derecha, a pesar de que la regla sigma no tiene la forma estrictamente definida, pero como sabemos que lo podemos solucionar a través de una sustitución, entonces aceptamos su clasificación como gramática de tipo 3. Todo Bueno, eso. Pero si me pone que la gramática es regular, lo acepto igual. claro, sí, no, Ah. era para saber eso, sí, sí, sí. Sí, así. Ahora, Gracias, profe. si te aparece esta producción, ahí ya no. Ahí es libre. Claro, claro, Ah. sí, sí. Por eso le pregunté esto dónde había hecho. Bien. Bueno, si ya estamos más o menos, volvemos acá. Y nos queda ahora, para que respiren, no sé si lo hicieron ya en el práctico este. Si ya lo hicieron en el práctico, lo salteamos. Sí, ese sí. Sí, ya lo hicimos ya. Bien, si ya lo hicieron, los feriados y compañía nos están atrasando un poco. Les muestro nada más esto, ¿sí? Que en realidad es algo que no es un árbol de derivación, no es un diagrama de derivación, se llama diagrama de Juan. ¿Quién es Juan? Juan es un alumno que hace unos años armó ese diagrama, y la verdad que estuvo bueno, entonces lo bauticé diagrama de Juan y lo incorporé acá en la presentación, ¿sí? ¿Por qué era el diagrama de Juan? Porque en realidad lo que él hizo fue buscar, ¿sí?, todas las combinaciones, porque lo que pedíamos eran todos los strings de longitud 4, ¿sí? Entonces lo que él hizo es, a ver, de sigma solo puedo generar A, de A tengo dos posibilidades, y en cada caso tomó, a partir del no terminal A, cuáles eran las dos posibilidades, ¿sí?, de generación. Y dentro de un rato, o en la clase que viene, vamos a ver otras herramientas. O sea, ahora ya vamos a empezar con lo que son árboles de derivación, diagramas de derivación y toda esa historia, y este de acá no corresponde a ninguna de esas herramientas, pero en realidad es útil cuando me preguntan, así como acá, todos los strings de longitud 4, o todos los strings de longitud tal, ¿sí? Lo que él fue haciendo fue buscando en cada paso las posibles, los posibles reemplazos, ¿sí?, del no terminal A, y lo que fue haciendo en realidad acá fue uniendo, digamos, las formas sentenciales que se le repetían. Así que el diagrama de Juan no lo van a encontrar en ningún libro, pero está bueno para este tipo de problemas. ¿Sí? Y si no hay preguntas, vamos a arrancar con la segunda mitad de la clase, para lo cual los voy a dejar que respiren, ¿sí?, porque estuvo complicadito. No sé, a las 25, ¿le gusta que sigamos? Bueno, profe. Bueno, Sí, profe. profe. Listo. Vamos a poner en pausa la grabación y volvemos en 10 minutos. O sea, profe, en el cuadro ese que del que estaban hablando, Sí. del formato de las producciones, en el lenguaje tipo 1, la única forma de que se llegue a lambda es que sigma deriva, de la derivación de sigma sea lambda. Exacto. Y en cambio en el de 0 se puede llegar a lambda mediante cualquier secuencia de derivaciones. Sí, como eso no quedó en la grabación, voy a poner, aunque sea así, un segundito, lo que habíamos estado haciendo en el recreo, que encima tiene ahí un brillo, y estoy yo acá en primer plano, pero bueno, la idea es que les quede, por lo menos si después lo quieren volver a mirar, que en este caso, que acá tiene un hermoso brillo, ¿sí?, ustedes tienen una derivación que llega a lambda, después de haber pasado por formas sentenciales con mayor longitud, ¿sí? Aclaro, ya me paro ya que estoy, eso no lo aclaré antes, y acá, bueno, hay un brillo horrible. Qué maravilla. Aclaro, fíjense que en todos los pasos de derivación intermedios, lo único que se fueron agregando eran no terminales. Yo puedo tener cualquier cantidad de no terminales en la forma sentencial, y después voy a poder ir reemplazándolos por lambda y llegar, ¿sí?, al string vacío.
Si en algún paso intermedio yo hubiera puesto un terminal, chao, a los terminales no los puedo borrar, ¿sí? Eso para que les quede ahora nada más acá en su grabación lo que estuvimos hablando en el recreo. Y ahora sí, entonces, vamos a nuestra presentación. Y seguimos con, ¿sí?, esta parte que ya correspondería a la clase que viene. Pero bueno, como nos queda todavía un ratito, vamos a avanzar un poco. Y estuvieron preguntando en el chat la otra vez. Bien, esto es muy sencillo, ¿sí? Árboles y diagramas de derivación. Árboles de derivación lo venimos viendo desde el momento cero, desde la primera clase de presentación, donde yo dije que un árbol, sí, es un grafo dirigido a cíclico, que tiene una raíz y que, como muy normal nuestra estructura, ¿sí?, la raíz está en la parte superior del árbol, tenemos nodos interiores y nodos hojas, donde en nuestros árboles de derivación el nodo raíz va a aparecer etiquetado con el símbolo sentencia, el símbolo distinguido. En los nodos interiores vamos a tener los símbolos del alfabeto no terminal, y en las hojas, cuando finalicemos, ¿sí?, el proceso de derivación, nos van a quedar los terminales. En realidad, esto es un árbol que va creciendo mediante la aplicación de las producciones, donde en un momento yo tengo al símbolo no terminal A como una hoja. Ese no terminal A puede ser derivado, puede tener hijitos, se le crean descendientes, tantos como símbolos tenga en la parte derecha de la producción. Entonces lo que en un momento era una hoja se convierte en un nodo interior. Y al finalizar el proceso de derivación, todas las hojas tienen terminales, ¿sí? ¿Por qué volvemos a explicar esto que parece súper obvio? Porque los árboles de derivación siempre tienen descendientes a partir de nodos individuales. Y ahora que vimos los distintos tipos de gramática, nos damos cuenta que en gramáticas de tipo 0 y en gramáticas de tipo 1, yo no voy a poder ocupar árboles. ¿Por qué no voy a poder ocupar árboles? Porque en el árbol lo que tiene hijitos es un símbolo único, pero en el árbol yo pierdo la información del orden en el que se fueron haciendo las sustituciones, ¿sí? Con lo cual, para gramáticas que tienen contexto, los árboles no son herramientas adecuadas. Los árboles se pueden ocupar únicamente en gramáticas sin contexto, en gramáticas de tipo 2 y en gramáticas de tipo 3, que vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Entonces, este ejemplo es una gramática ¿de qué tipo? Vamos afilando las clasificaciones. Libre de contexto. Sí, señor. A la izquierda tengo un símbolo único y a la derecha, fíjense, acá tengo dos no terminales, acá tengo un terminal, y acá tengo terminal, no terminal, terminal. Es una gramática de tipo 2. Esta gramática genera un lenguaje que se llama el lenguaje de paréntesis, que es el lenguaje de paréntesis balanceados que se abren y se cierran. O sea, para cerrar un paréntesis tengo que haber abierto antes uno, y el string omega que tengo acá corresponde al lenguaje de paréntesis. Y acá vamos a ver 3 herramientas que podemos utilizar. Árbol de derivación. El árbol de derivación es el árbol que venimos viendo desde hace un rato, desde hace varias semanas. El nodo raíz, que está etiquetado con el símbolo sentencia, los nodos interiores con los símbolos del alfabeto no terminal, las hojas con los terminales, y este es el árbol que muestra la estructura, ¿sí?, de este string en particular. Fíjense que inclusive hasta gráficamente se nota cuáles son los pares que se abren y se cierran. A eso voy con lo que digo, muestra la estructura, ¿sí?, del string que estoy derivando. Y
por un lado me muestra así hasta visual, gráficamente la estructura, pero por otro lado no me muestra en qué orden se fueron haciendo, ¿sí?, las sustituciones. Mientras que lo que tengo acá, esto que es una derivación, y que también la venimos ocupando desde el principio, pero no con tanta furia como los árboles, la diferencia en la derivación es que yo, en cada paso, voy marcando qué es lo que se sustituye y por qué se lo sustituye. O sea, el no terminal S se cambia por el no terminal T ocupando esta producción. Acá, por ejemplo, el no terminal T se sustituye por paréntesis S paréntesis. Una derivación tiene varias ventajas respecto de un árbol. Primero, que en la derivación yo veo el orden en el que se fueron haciendo las sustituciones. Y esto del orden de las sustituciones es importante por algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero yo ya había hablado antes de eso de hacer, ¿se acuerdan lo que yo dije? Las derivaciones por izquierda, lo dije en la clase pasada, medio que al pasar. ¿Qué es una derivación por izquierda? Una derivación donde en cada paso de derivación se sustituye el no terminal que está más a la izquierda en la forma sentencial. Lo vamos a ver formalmente, pero si ustedes miran esta derivación de acá, en cada forma sentencial yo tomé el no terminal que estaba más a la izquierda. S en este caso, T en este caso, y luego a partir de acá ya no tuve que elegir porque había un único no terminal en cada forma sentencial. Esta derivación, ¿sí?, es una derivación por izquierda. ¿Cuál es la otra ventaja que yo dije de las derivaciones? No solo de que me permite ver el orden de las sustituciones, sino que las derivaciones pueden ser usadas con cualquier tipo de gramática. Es más, lo que hicimos en el recreo, y que después abrí la cámara para que quede en la grabación, si ustedes ven, si ustedes miran o piensan lo que hicimos, eso era una gramática no restringida. Y lo que ocupé fue una derivación. ¿Por qué? Porque en cada paso yo tuve que mostrar, marcando toda la parte izquierda de la producción. O sea, el símbolo que voy a sustituir y su contexto. Y luego de aplicada la producción, luego de aplicado el paso de derivación, marco qué es lo que sustituyó, o sea, el string omega y el contexto que permanece igual. ¿Ah? Entonces las derivaciones son útiles en cualquier, ¿sí?, en cualquier tipo de gramática. Y no solo que son útiles, sino que en gramáticas de tipo 0 y en gramáticas de tipo 1 estoy obligada a ocupar derivaciones. ¿Se entendió la diferencia entre árbol y derivación? Sí, profe. ¿Sí? Ojo con las derivaciones y los árboles, no me los mezclen. Tengo muchos años en la materia y yo sé que después de muchos años en la materia llegan a hacerme unas ensaladas rusas. ¿Por qué? Porque arrancan haciendo derivaciones, pero en una derivación, en cada paso de derivación ocupo una única producción, o sea, hago un solo paso de sustitución. Y como ustedes ya saben a dónde van, entonces empiezan a tirar flechitas para los costados y terminan con algo que no es ni la derivación, ni el árbol, ni el diagrama de Juan Hillel, o sea, algo que es nada. ¿Ah? A todo esto, Hillel está, ¿es Hillel o Hillel? ¿O cómo se pronuncia? Entonces ya lo dejo bautizado al diagrama. Yo diría que Hillel quedaría mejor. Juan Hillel. Bueno, diagrama de Juan Hillel, bueno, ese va a ser el próximo nombre para los próximos años. Entendido entonces la diferencia entre derivación y árbol, vamos a meternos en el siguiente conflicto. El siguiente conflicto que aparece acá es el diagrama de derivación. Diagrama de derivación, ¿sí? Nosotros, a ver, en el próximo tema que es ambigüedad, vamos a ocupar mucho el diagrama. Como yo hoy no quiero arrancar con ambigüedad, porque tampoco quiero, ya dije, enloquecerlos demasiado, vamos a tratar de hacer este diagrama, ¿sí?, entre todos, para que vean cuál es la diferencia entre la información que me da la derivación
la información que me da el árbol y la información y la forma de construir un diagrama. ¿Ah? Para eso yo tengo que dejar de compartir la pantalla, tengo que abrir el video y como si fuera poco yo tengo que volver acá a la presentación porque si no yo dejo de ver la gramática. ¿Ah? Así que ahí ustedes me ven y yo no los veo porque estoy viendo sí, la presentación. Y vamos a hacer el diagrama un poquito entre todos para que vean qué es la información que me muestra, ¿sí? Y cómo se construye. El diagrama de derivación, al igual que el árbol y al igual que la derivación, se construye para un string en particular, para este omega que yo tengo acá, que abre y cierra paréntesis, abre, cierra. Yo les dije, en el árbol no tengo la información de cómo fui haciendo las sustituciones. En la derivación tengo, sí, presente el orden en el que se fueron haciendo las sustituciones, y en el diagrama lo que yo tengo son todos los posibles órdenes en los cuales puedo llegar, desde sigma hasta un string en particular. Entonces, si yo arranco de sigma y quiero llegar, siempre tengo que tener en cuenta cuál es el string al que quiero ir, que es ese omega de ahí. Yo desde sigma tengo una única producción que me lleva de sigma a S, y no tengo ninguna alternativa. Ahora, S lo podría reemplazar por T, pero si lo reemplazo por T, ¿qué me pasa? Me pasa que, yo quiero mostrarles ahí, no tengo. Si yo reemplazo S por T, no voy a poder llegar nunca al string S en cuestión. Yo, que ya tengo más experiencia, sé que tengo que crecer a dos símbolos. ¿Por qué a dos símbolos? Porque en realidad cada uno de estos símbolos me está representando un conjunto de paréntesis que se abre y se cierra. Si ustedes no lo saben, porque no lo saben y porque tienen que probar, si prueban cambiar de S a T, van a ver que no van a poder llegar a este string. Tengo ahora sí una forma sentencial donde tiene dos no terminales. Entonces tengo distintas alternativas. Si yo sustituyo este para llegar a este string, tengo que cambiarlo por T. Y si cambio S por T, que ocupé esa tercera producción, la forma sentencial a la que llego es TT. Cambié S por T y T se quedó donde estaba. Pero también podría haber ido por este lado, y por este lado yo tengo que cambiar T por paréntesis S paréntesis, que ocupo la producción que está en la tercera columna. Y en ese caso, esta S de acá, no me la tengo que olvidar. Cuando digo no me la tengo que olvidar es porque se copia la forma sentencial completa, ¿sí? Como en las derivaciones. Vuelvo a aclarar eso, porque hoy creo que no lo aclaré. En la derivación, para que sea una derivación, en cada paso, no solo que aplico una única producción, sino que además de aplicar una única producción, yo tengo que ir copiando la forma sentencial completa. ¿Ah? Si me olvido algo, ya deja de ser una derivación. Volvamos al diagrama. Dos símbolos, dos símbolos. Si voy por este lado, esta T se tiene que reemplazar por doble paréntesis. Este doble paréntesis es este primer juego que tengo acá. Y esta T todavía está constante. ¿Sí? Si yo sustituyo esta segunda T, tengo que reemplazarla por paréntesis S paréntesis, que corresponde al segundo juego de paréntesis que tengo acá. Y entonces lo que permanece constante es esa T del principio. Por este lado también tengo dos no terminales, ¿sí? Si voy por sustituir una S, tengo que cambiar esta S por una T, ¿sí? Esta S por una T me va a llevar a esta misma forma sentencial que tengo acá.
Y si lo que hago es sustituir esta S por T, llego a esta forma sentencial donde tengo paréntesis, paréntesis y la S del principio. Fíjense entonces, ¿qué es lo que yo voy haciendo en el diagrama? Voy explorando todos los posibles caminos que me llevan desde sigma hasta un string en particular. ¿Y qué significa todos los caminos? En realidad son los distintos órdenes en el que puedo ir haciendo las sustituciones de los no terminales que aparecen en la forma sentencial. Si vuelvo a esta forma sentencial, esta T tiene que generarme este segundo conjunto de paréntesis, así que lo que necesito hacer es reemplazarla por paréntesis S paréntesis. Y estos dos son los que no me tengo que olvidar. ¡Ay, Dios! Esa es la bestia. En esta forma sentencial, que tengo todavía dos no terminales, si voy por este símbolo, yo dije que se tenía que cambiar por doble paréntesis. Y fíjense que llego a esta forma sentencial. ¿Sí? Cambiando esta S por T, voy a tener los dos paréntesis que ya había generado y una T antes. Y de este lado, cambiando esta S por T, llego acá. Y si tengo que cambiar esta T, en realidad ya la debería cambiar por los dos paréntesis, porque ya tengo el segundo substring completo. En este tercer escalón, ya se me van a empezar a ir cerrando las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá ya tengo casi completo el string, lo que me falta es cambiar esta S por una T. Y llego a esta forma sentencial. Si de esta forma sentencial cambio la primera T, llego a este mismo. Y si lo que cambio es esta segunda T, me quedan dos paréntesis y la T antes. Desde acá, que ya tengo solo la S, que cambiar por T, vengo a esta misma forma sentencial, y ven que les dije que se me empieza a cerrar todo. ¿Por qué? Porque ahora ya me está quedando el string casi completo, con un no terminal, donde a lo que yo voy a llegar por cualquiera de los dos caminos es al string omega. En este caso, esta T se cambia por estos paréntesis de acá, que horrible me salió, o esta T por estos dos paréntesis de acá. Y así fui construyendo ese diagrama, ¿sí?, que ustedes tienen en la presentación y en el material. Vuelvo a repasar. ¿Qué es lo que me muestra el diagrama? Todos los posibles caminos, todos los posibles órdenes de sustitución de los no terminales para ir desde sigma hasta un string en particular. ¿Y por qué yo les dije que el diagrama lo vamos a ocupar en un tiempito, en un ratito, pues yo no quiero, ya voy a avanzar a ambigüedad? Porque para hablar de ambigüedad, lo que se hace es pensar en derivaciones por izquierda. Y como yo les decía hace un ratito, derivar por izquierda es seguir el camino en el cual sustituyo siempre el no terminal que está más a la izquierda. En este caso, es este. Y acá que tengo dos, es este, y acá ya voy teniendo solo uno. Entonces, en este diagrama, por más que aparezcan muchos caminos, lo que yo puedo ver es que hay una única derivación por izquierda para este string de acuerdo a esa gramática. Y esa es una información importante a la hora de hablar de ambigüedad. La ambigüedad nos va a quedar definida, ¿sí?, en función de qué, en función de si tengo o no más de una derivación por izquierda permitida. Y volvamos a la presentación. Profe, una pregunta. Dale. ¿Esto sirve para todos los tipos de gramática?
El diagrama No sí. Ok. O sea, la derivación y el diagrama se pueden ocupar en cualquier gramática. ¿Por qué? Porque siempre tengo la posibilidad de marcar la parte izquierda de la producción completa. ¿Ah? O sea, marcar el símbolo que se va a sustituir y su contexto. Mientras que en los árboles yo no puedo juntar varios nodos. Si junto varios nodos deja de ser un grafo dirigido acíclico para ser un grafo. Y ya no es más un árbol. ¿Ah? Está, profe. Disculpe, profe. Sí. Si tomo algún Para que se me otro, vean todas las arrugas. Dale. si tomo algún otro camino del diagrama, ¿dejaría de ser una derivación por izquierda? Dejaría de ser una derivación por izquierda. Sí. Lo importante acá del diagrama es que podemos ver que hay muchos caminos, pero por izquierda hay uno solo. Y ese uno solo que marqué ahí, por eso desde ahí estoy queriendo volver a poner la presentación, pero no me quiero acercar porque ustedes así me ven muy cerca, se me ven todas las arrugas y las canas y todo. O sea, ahora sí, volvemos acá. Fíjense, este es el diagrama, y en este diagrama yo les mostré que camino por izquierda había uno solo, ¿sí? Y ese uno solo camino por izquierda se corresponde con esta derivación que yo había hecho por acá, que era cambiar sigma por S, S por ST, la primera S por T, la T por el doble paréntesis, esta T se cambió por paréntesis S paréntesis, luego la S por T y T por doble paréntesis. Esta derivación por izquierda se corresponde con el único camino por izquierda que tengo en el diagrama. Y se corresponde con este árbol de derivación que tenemos acá. Sigma por S, S por ST, esta primera S por T, T por doble paréntesis, esta T por paréntesis, S por T y T por doble paréntesis. Este árbol se corresponde a esta derivación. Este árbol, yo les decía que no me muestra el orden de las sustituciones. Y si ustedes se tomaran el trabajo de seguir cualquiera de todos los caminos que tienen en este diagrama, todos los caminos de este diagrama les van a dar el mismo árbol. Pausa. Son distintos órdenes de sustitución, pero todos me dan exactamente este mismo árbol. ¿Y eso por qué? Por algo que vamos a volver a hablar, ¿sí? Después de Pascua, pero ya se los voy diciendo para que lo vayan masticando. Existe una correspondencia 1 a 1 entre árboles de derivación y derivaciones por izquierda permitidas en una gramática. Por cada derivación por izquierda permitida, tengo un árbol. Cada árbol se corresponde con una derivación por izquierda. En el caso de esta gramática, que no es ambigua, tengo un único camino por izquierda y tengo un único árbol. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cuando vayamos a ver ambigüedad, vamos a ver que puedo tener, ¿sí?, más de un camino por izquierda, entonces voy a tener más de un árbol de derivación para el mismo string. Esta correspondencia 1 a 1, en realidad, también la podemos ver como un recorrido del árbol. ¿Se acuerdan que ustedes vieron en algoritmos los recorridos, ¿sí? Preorden, orden central y posorden? Izquierda, raíz derecha, raíz izquierda, derecha, raíz derecha, izquierda, derecha, raíz. ¿Se acuerdan de eso? Sí, pero no me acuerdo. Esas órdenes de recorrida, preorden, orden central y posorden, correspondían a árboles binarios. Árboles de derivación no necesariamente son binarios, con lo cual hay que modificar un poquito, ¿sí?, ese orden de recorrido. ¿Y cómo es el recorrido de un árbol de derivación? Es ir
desde la raíz hasta las hojas, numerando los nodos interiores. Entonces, esto es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Capaz que lo hago acá en el... Volvemos acá. Volvemos acá para poder numerar y que ustedes entiendan cuando yo hago. Yo tengo sigma en S, S en ST, esta S va a T, paréntesis, paréntesis, esta T va a paréntesis, ese paréntesis, esta S a T y esta T a doble paréntesis. Este es, sí, el árbol. ¿Lo están viendo? Yo no sé si dejé de compartir. Sí, profe, lo vemos. Bien. Entonces, fíjense cuál es el recorrido. Ir desde la raíz hasta las hojas. Fui a esta hoja, ahora tengo que ir a la siguiente, ¿sí? Ahora tengo que ir para esta hoja, acá me va a aparecer 7. En realidad las hojas no hace falta numerarlas, pero voy por acá, ahora me aparece 9, 10, 11. Tengo que ir a esta hoja, tengo que ir a la última. Estos numeritos que yo les puse acá, que es el recorrido, que en realidad las hojas no hacen falta numerarlas, pero lo numeré para saber cuál te había visitado, este recorrido de árbol es único. ¿Por qué digo que es único? Porque en realidad, siguiendo el camino desde la raíz hasta las hojas, no tengo más de un recorrido posible por cada árbol. Y este único recorrido del árbol es el que corresponde a la derivación por izquierda que yo marqué por acá. Fíjense, sigma se cambió por S, ¿sí? Esta S es la que se cambió por ST, luego esta S se cambió por T, y esta T por doble paréntesis. Disculpe, profe. Sí. ¿Está compartiendo el pizarrón? O sea, ¿está queriendo? Porque yo veo la pantalla del PowerPoint. Te da la opción de intercambiar en Sí, el Power. vos podés, o sea, cuando yo estoy compartiendo pantalla y video, vos te podés cambiar de uno a otro. Solo que cuando no me di cuenta. compartir, dejo de verlo yo, y cuando dejo de verlo yo tengo que adivinar cuál era la gramática. Por eso hice las dos cosas. Pero vos podés cambiar la lista. ¿Ah? Puedes agrandar y achicar también. Después de un año de Zoom ya somos todos especialistas. Pero cuando yo dejo de compartirla, la dejo de ver yo también. Pero igual se vio lo que estuvo escribiendo. Sí, o sea, tenía el video activo. Ya a esta altura ya cometí todos los errores, ¿sí? Así que ahora ya creo que puedo cometer algunos más, pero el año pasado hicimos todos los inventos, todos los errores, todos pasaron el año pasado. Lo que les estaba mostrando era que este orden en el cual voy poniendo los numeritos es el camino por izquierda. Sigma por S, S por ST, esta S por T, esta T por doble paréntesis. Y después vine acá a este 7, que sería este paso, donde T se cambió por paréntesis, S paréntesis. Las hojas en realidad no necesitarían numerarse. Esta S de acá se cambió por esta T, y luego esta T por doble paréntesis. Entonces, el hecho de tener un único recorrido del árbol me asegura que tengo una correspondencia 1 a 1 entre árboles y derivaciones por izquierda. Si una gramática para un string me da más de una derivación por izquierda, que eso va a ser algo que lo vamos a ver, ¿sí?, en la clase que viene con ambigüedad, cuando yo tenga más de una derivación por izquierda, voy a tener también más de un árbol. ¿Sí? Y vamos a la última ya, que es, ¿qué pasa con los árboles en... Ay, ¿qué pasa con los árboles en las gramáticas regulares? Volvemos acá. Y ahora.
Esta es una gramática regular. Dani, les pregunto, ¿es una gramática regular? Díganme que sí. Sí, es gramática regular, lineal por derecha. No tiene contexto. En sus partes derechas aparece un único terminal y un único no terminal, y el no terminal siempre está del lado derecho, con lo cual es una gramática regular, lineal por derecha, y digamos que yo quiero generar strings. ¿Puedo ocupar derivaciones? Sí, siempre puedo ocupar derivaciones. ¿Puedo ocupar árboles? Sí, puedo ocupar árboles. ¿Por qué puedo ocupar árboles? Porque las gramáticas regulares no tienen contexto. Para ese string, ese es el árbol. El árbol es súper aburrido, porque le va a crecer una sola rama. Es más, parece una sola pata. ¿Por qué? Porque cada producción tiene un único no terminal y el no terminal está siempre del mismo lado. ¿Lo ven? Entonces es como que le crece una sola rama. Se va para la derecha, en el caso de una gramática regular lineal por derecha, y si fuera lineal por izquierda, crecería todo hacia la izquierda. ¿Puedo ocupar árboles? Sí, pero son muy aburridos. Esta es la estructura de un árbol de derivación para cualquier string generado por una gramática regular lineal por derecha. Sigma a un terminal y un no terminal. El no terminal, terminal, no terminal. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Esta estructura es siempre la misma. Y si la gramática es regular lineal por izquierda, va a tener esta forma, ¿sí? El arbolito. Entonces, ¿puedo ocupar árboles? Sí, los árboles los puedo ocupar porque no tengo contexto. ¿Tiene gracia ocupar un árbol? Y la verdad que no, porque siempre me va a dar la misma estructura. ¿Qué es lo que ocupo en general cuando yo quiero hacer derivaciones con una gramática regular? Ocupo esas derivaciones en horizontal, como habíamos visto en el ejemplo de la clase pasada, donde directamente voy escribiendo una forma sentencial y la que sigue. ¿Por qué? Porque cada forma sentencial tiene un único no terminal. Entonces yo sé que en cada paso de derivación, el no terminal que se cambia es el único no terminal que está presente en la forma sentencial. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y hoy terminamos temprano, así que, a ver, preguntas. ¿Nadie? ¿Nada? Profe, yo tengo una pregunta. Es sobre el Dale. Kahoot. Ah, bueno, El sí. ¿El Kahoot de la semana que viene entra hasta acá o entra hasta la diapositiva anterior? No, en realidad en el Kahoot vamos a hacer un juego, pero quédate tranquilo, porque nosotros el lunes vamos a hacer alguna práctica, porque todavía nos falta esto. Espera que te lo muestro, qué es lo que vamos a hacer. Esto es todo lo de ambigüedad. Vale. Espera que... Ahí. Esto es lo que va a hacer el Kahoot. O sea, primero vamos a practicarlo. Yo les voy a dar, así, un lenguaje, y ustedes me tienen que marcar cuál es el tipo de gramática más apropiado para generar ese lenguaje en particular. Pero lo vamos a practicar antes. ¿tá? Vamos a repasar esto que yo les dije hoy con cada tipo de gramática, y cada tipo de gramática, cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus limitaciones. ¿tá? ¿Y eso, Bueno, profe, profe, del Kahoot gracias. es más para ver cómo estábamos y ir practicando o influye algo en la nota final? No, no influye nada. Es más que nada para que ustedes vayan tomando ejercicio, porque, como yo les Pero dije, para ejemplos. sí, vamos a tener un montón de ejemplos, también hay un montón en la guía, y para que ustedes vean, a ver, o sea, no hace falta velocidad, digamos, ¿sí? O sí, porque en realidad les da más puntaje cuando contestan bien y rápido. Más allá de eso, quiero que ustedes vayan tomando ese ejercicio, porque eso es algo que entra, ¿sí? en las evaluaciones de teoría, y eventualmente si alguien no llega a aprobar la materia y llega algún día al final, también se pregunta lo mismo, y aunque no tengan que rendir el final,
ustedes van a tener que diseñar gramáticas y en el diseño de gramáticas, que lo van a tener como actividad práctica y lo van a tener también en las evaluaciones de práctica, siempre el puntaje completo corresponde a una gramática que resuelva el problema de la mejor forma posible. Si resuelve el problema pero no es la gramática más apropiada, ya no tenés el 100% de los puntos. Y aparte, como yo siempre les digo, cuanto más te complicas con la gramática, más posibilidad de equivocarte. Entonces es importante que ustedes de un vistazo, digamos, de analizar la estructura de lo que yo les estoy pidiendo en el lenguaje, ustedes sean capaces de por lo menos, en la mayor parte de los casos, intuir, resolver o discernir cuál es el tipo de gramática más apropiado. Eso es lo que yo busco, sí, con el Kahoot, más allá de reírnos un rato. ¿Sí? Profe, ¿y es solo el Kahoot nomás o también hay otro como parcialito? No, a ver, eso es, o sea, nosotros la semana que viene, el lunes, terminamos con esto de ambigüedad, que eso es un ratito nada más, después vamos a volver a explicar esto y vamos a explicar y a jugar un poco, y ahí el Kahoot es para divertirse. Bueno. ¿Mm? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, gracias.